Brutal. Rancho maldito, el infante olvidado en la nieve y lo que hizo un vaquero te asustará. En lo profundo del desierto, entre colinas polvorientas y cielos tan azules que dolían, existía un rancho que parecía estar marcado con una maldición. Un lugar donde la nieve caía de repente, como si el invierno decidiera asolarlo sin aviso. Allí, se contaba la historia de un niño, un infante que, al parecer, había quedado atrapado en un frío eterno. La leyenda decía que aquellos que se atrevían a acercarse a su tumba sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como un susurro helado pidiéndoles que huyeran. Las sombras del rancho eran más oscuras que la noche misma, llenas de secretos que la gente del pueblo prefería olvidar. Los murciélagos revoloteaban en la penumbra, sus alas sonaban como sueños quebrados. Sin embargo, lo más aterrador era la risa. Sí, una risa infantil resonaba en el aire, pero el niño no estaba allí. Se decía que solo los valientes, o los locos, iban a investigar y volvían con miradas perdidas, como si hubieran visto a la muerte danzar entre las sombras. Siempre se contaba que un vaquero, impulsado por la curiosidad y quizás un poco de locura, decidió enfrentarse a la oscuridad. Aquella noche se escucharon gritos, horribles y desgarradores, que retumbaban en la lejanía, resonando en cada corazón que se atrevía a escuchar. La historia se contaba en susurros. Él jamás regresó, decían los ancianos, y un escalofrío recorría la sala. Nadie osa mencionar su nombre por miedo a traer su espíritu. Cada noche, la luna parecía reírse al ver el desierto, iluminando un rincón donde la gente se preguntaba qué había realmente ocurrido en aquel rancho maldito. ¿Fue el vaquero? ¿El niño? ¿O ambos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás allí, dale un golpe a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras el pueblo seguía con su vida, la risa del niño se oía más fuerte cada vez que alguien se acercaba. Y así, el misterio seguía, resonando como un eco en una caverna profunda. ¿Qué sucedió realmente en aquella noche? ¿Qué había visto el vaquero? La curiosidad crecía como un fuego salvaje, listo para consumir a quien se atreviera a buscar respuestas. La noche era más fría de lo habitual, como si el cielo mismo se vistiera de luto por un secreto oculto. El viento aullaba entre las colinas, y la luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, arrojando sombras alargadas que se retorcían como serpientes en la arena. Era una noche propicia para el miedo, y el pueblo, en su mayoría, había decidido permanecer en casa, acurrucado bajo mantas, lejos de los murmullos y risas que los inquietaban, pero no todos obedecían. Un grupo de jóvenes, atraídos por la leyenda del vaquero perdido, se habían atrevido a acercarse al rancho maldito. Con antorchas en mano, iluminaban el sendero polvoriento mientras se reían nerviosos, intentando ahogar el temor que crecía en sus pechos. Ellos no conocían todas las historias, las advertencias que los ancianos les habían susurrado con miradas aterradas. No sabían que la risa del niño podía arrastrarlos a lo más profundo del horror. Al llegar a la entrada del rancho, el ambiente se tornó denso. La risa resonaba, clara y diabólica. Uno de ellos, un chico llamado Fernando, recordó a su abuela hablando del infante. El niño cautivo en la nieve, murmuró, mientras los demás lo miraban con olfato de curiosidad. La atracción por lo desconocido era más fuerte que cualquier advertencia. ¿Nos atreveremos a entrar?, preguntó María, abrazándose a sí misma. Sus ojos reflejaban miedo, pero no quería mostrar debilidad frente a sus amigos. Fernando, cargado de valentía y un poco de arrogancia, fue el primero en cruzar el umbral. La puerta chirrió como si la misma casa protestara. Un eco siguió su paso, y el grupo lo siguió, nerviosos pero decididos. Adentro, la atmósfera era como un abrazo helado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y las cintas de colores que antes adornaban la sala estaban desvanecidas. Pero lo que realmente les heló la sangre fue la risa, ahora mucho más cercana. Se encontraba en el aire, retumbando en sus oídos como un canto de sirena que prometía tanto atracción como peligro. Fernando, decidió a demostrar su valentía, gritó, «Soy más valiente que ese vaquero. Mostréme lo que tienen». Pero lo que él no sabía era que este lugar guardaba no solo ecos del pasado, sino una trampa mortal. Como si respondiera a su desafío, la risa se tornó en un llanto, un lamento desgarrador que hizo temblar las ventanas. La luz de las antorchas bailó,
creando sombras que parecían moverse por su cuenta. María puso su mano en el brazo de Fernando, temiendo por la vida de aquel que había osado retar a la oscuridad. Pero él, ensimismado en su propia bravura, avanzó más adentro. De repente, la risa reverberó, convirtiéndose en un grito ensordecedor. Allí, en una esquina, un reflejo extraño atrajo su atención. Era un viejo espejo, empañado por el tiempo. Fernando, acercándose con curiosidad, estiró la mano hacia él, y en ese instante, su reflejo se desvaneció. La sensación de que algo lo observaba desde el fondo del espejo lo llenó de pavor. En la superficie, imágenes vieron la luz, el vaquero, atrapado en un tormento infinito, sus ojos suplicantes. «Ayúdenme», resonó su voz a través del cristal, desesperada y quebrada. El grupo quedó paralizado. El horror se desnudó ante ellos. Aquella noche, no solo buscarían respuestas, se convertirían en parte de la leyenda, atrapados en el mismo ciclo de miedo. Podrían escapar antes de que el niño y el vaquero reclamaran sus almas. Sin tiempo para pensar, María gritó, «¡Corran!». Pero el terror los mantenía cautivos. En la penumbra del rancho, la risa se convertía en un eco siniestro que prometía llevarlos con lo que habían perdido. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, y con un estruendo que resonó como un trueno, el misterio del rancho maldito comenzaba a desenvainar sus garras. ¿Acaso el vaquero había encontrado su destino? ¿Y el niño? ¿Serían ellos los próximos en unirse al lamento de aquel lugar olvidado? La respuesta y las sombras del terror acechaban en lo profundo, esperando a ser descubiertas. El corazón de Fernando latía como un tambor enloquecido. La risa que había empezado como un susurro se transformó en un alarido que parecía traspasar las paredes y envolverlos en una oscuridad palpable. Los otros chicos, paralizados por el miedo, comenzaron a retroceder, pero María no podía apartar la mirada del espejo. Era como si una fuerza invisible la obligara a acercarse. «¿Qué está pasando?», murmuró Luis, su voz temblorosa. Intentó apartar la vista, pero el reflejo del vaquero, una figura espectral con un sombrero desgastado, lo mantenía cautivo en su sitio. El hombre en el espejo parecía estar atrapado en un ciclo de desesperación, sus ojos llenos de una súplica que ningún mortal debería experimentar. La realidad se desdibujaba a su alrededor y el aire se tornaba pesado. «No miren», gritó María, pero sus palabras fueron ahogadas por el eco de la risa y la angustia en el espejo. A cada segundo, los rostros de sus amigos se llenaban de pánico. De repente, la luz de las antorchas parpadeó y una sombra oscura emergió de la nada, desplazándose hacia ellos con una velocidad inquietante. Era una figura pequeña, un niño, con ojos que centelleaban como el fuego. En sus manos sostenía algo que brillaba. El miedo se apoderó de todos. «No, no, no», repetía María, retrocediendo mientras el niño sonreía de una manera que no prometía nada bueno. «¿Quieres jugar?», preguntó el niño, su voz un susurro travieso que congelaba la sangre en sus venas. Las palabras resonaban en el rancho, como si la casa misma las amplificara. «No tenemos tiempo para juegos», respondió Fernando, tratando de mantener su tono firme, pero su voz quebraba en la última palabra. «Tenemos que salir de aquí». Sin embargo, al dar un paso hacia atrás, se dio cuenta de que la puerta estaba sellada por una sombra densa, no había forma de escapar. «Si no juegan, no podrán salir», dijo el niño, con un tono demasiado tranquilo. Su sonrisa se ensanchó, y en sus ojos había un brillo que delataba su naturaleza inquietante. La risa regresó, ahora más intensa, como una tormenta que se aproxima. «Atrapen a ese niño», gritó Luis, pero era demasiado tarde. La sombra comenzó a girar alrededor de ellos, como un torbellino de miedo que impulsaba los cuerpos en su dirección, arrastrándolos hacia el espejo. Fernando, atrapado en sus propios pensamientos, recordó la historia de su abuela. El niño cautivo en la nieve, esa frase resonaba en su mente mientras se veía obligado a tomar una decisión. Podrían liberar al vaquero atrapado en el espejo y, al mismo tiempo, hacer frente a este niño que parecía jugar con sus miedos. «Tenemos que ayudar al vaquero», expresó, su voz llena de determinación. «Si no lo hacemos, todos seremos parte de esta historia. Una historia sin fin». María, que había estado paralizada, se giró hacia Fernando. «¿Cómo? ¿Y si no hay forma de sacarlo?». La desesperación en su tono añadía más peso a la situación. «Recuerden la leyenda. Hay un secreto en esta casa que debemos descubrir, algo que el niño y el vaquero necesitan para liberarse». Las palabras de Fernando resonaron como un eco entre ellos. «Jugaremos a su juego, pero también buscaremos la salida». Sin otra opción, decidieron actuar. Juntos, avanzarían hacia el espejo, buscando la clave del enigma que los mantenía aquí.
Un movimiento de valentía y unidad ante una sombra que amenazaba con devorarlos. Pero, a medida que se acercaban, la risa del niño se tornó en un grito desgarrador. Entonces, el espejo se fragmentó, miles de pedazos brillaron como estrellas en la oscuridad antes de caer al suelo. Y en ese momento, una revelación estremecedora los golpeó. ¿Qué ocurre si lo que se expresa en el espejo no son solo recuerdos, sino deseos ocultos? María miró a sus amigos, sintiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. Una voz susurrante se mezcló con la risa del niño. ¿Están listos para enfrentar sus propios miedos? Era una pregunta que resonó en el corazón de cada uno. Aferrados a su bravura y con la incertidumbre como compañera, se acercaron al espejo. Roto. La vida y la muerte se entrelazaban en este oscuro rancho, y el niño seguía mirando, esperando su respuesta. ¿Se atreverían a buscar la verdad detrás de la leyenda o caería la sombra de la desesperación sobre ellos, atrapándolos por siempre en el lamento del pasado? Una nueva narrativa comenzaba a desenvolverse en medio del caos. La mirada de Fernando se clavó en los fragmentos del espejo, cada trozo reflejando la angustia en su rostro. La risa del niño reverberaba en su mente, amenazando con devorar. No podemos quedarnos paralizados. Si el vaquero y ese niño necesitan ayuda, entonces seremos sus salvadores. Exclamó, intentando infundir valor en sus amigos. María sintió, aunque su mano temblaba al sostener la antorcha. ¿Y si el juego es algo más que solo un juego? ¿Y si las consecuencias son reales? Su corazón latía con fuerza mientras una sensación de traición la acechaba. Cada movimiento hacia el espejo sentía como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. Luis se acercó al resto, aún con los ojos abiertos como platos. ¿Qué tenemos que hacer? Dime que hay un plan, por favor. Su ansiedad era palpable, un eco del mismo terror que los había perseguido. Hay algo en la leyenda, murmuró Fernando, algo sobre un sacrificio. Las palabras se le escaparon con un nudo en la garganta. Si el niño está relacionado con el vaquero atrapado, tal vez esa sea la clave para liberarlos. La idea le daba escalofríos. Sacrificio. Exactamente lo que temían. La risa del infante resonó nuevamente, ahora más burlona. Jueguen, jueguen. Pero prepárense para perder. Las sombras se alzaban y dibujaban contornos oscuros en las paredes. Cada nuevo eco de su voz desataba una ansiedad que envolvía sus almas. ¿Entonces qué? ¿Qué debemos sacrificar?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Quizás no sea algo físico, sugirió Fernando, una idea naciendo de su desesperación. Quizás sea algo más profundo. Nuestros miedos, nuestros secretos. Debemos enfrentarlos. Solo así podremos ayudar al vaquero y al niño. La idea fue recibida con un silencio cargado. Cada uno de ellos sabía que enfrentarse a sus propios miedos no era simple. Luis tragó saliva, recordando los oscuros momentos de su vida que intentaba olvidar. María pensó en todas las veces que había sentido que no era suficiente. Y Fernando miraba al vaquero, ese reflejo, deseando poder ver lo que había en sus ojos. Está bien, dijo finalmente Luis, como quien acepta un reto. Si esto es lo que necesitamos hacer, entonces lo haremos juntos. Pero si perdemos, no quiero quedarme atrapado aquí para siempre. El niño dejó escapar una risa que cortaba como un cuchillo y sus ojos chispeaban con malevolencia. ¿Están listos para jugar? Solo una pregunta, ¿pueden dejar ir lo que les pesa en el corazón? La burla del niño llenó la habitación mientras giraba alrededor de ellos, y sintieron que la presión aumentaba. Vamos a hacerlo, afirmó Fernando, mirando a sus amigos. Esta es nuestra oportunidad. El vaquero necesita que lo liberemos para que, a su vez, libere al niño. Mientras daban su primer paso hacia el espejo roto, la risa se intensificó y sombras danzantes parecidas a serpientes rodearon sus pies. Unos pasos más cerca y el ambiente se volvió denso, como si la casa misma estuviera respirando. Fernando cerró los ojos en un intento por concentrarse, buscando ese bálsamo escondido en su interior. ¿Qué podía ofrecerle al vaquero? ¿Qué secreto lo atormentaban y le concederían la libertad? ¿Y si lo que buscamos está no solo en nuestros miedos, sino en las cosas que nunca hemos dicho? Nuestros sueños nunca cumplidos o amores perdidos, María resolvió, apenas en voz alta. Cuando abrieron los ojos, el niño ya no estaba frente a ellos, pero la luz del espejo comenzó a brillar, como si invitara a cada uno a mirar dentro de sí mismo. De pronto, el tiempo parecía detenido, y la atmósfera vibrante alrededor de ellos se transformó en una arena movediza llena de secretos no contados. Podrían enfrentarse a sí mismos y a los ecos de su pasado, o serían tragados por la oscuridad que acechaba entre los espejos rotos. Mientras daban otro paso hacia la luz resplandeciente, Fernando sintió un escalofrío. Todo dependía de ellos.
El destino del vaquero y el niño descansa sobre sus espaldas, y el precio que pagarían por la verdad podría ser mayor de lo que imaginaban. Pero, antes de que pudieran avanzar, la voz del niño resonó nuevamente, firme y oscura. Uno de ustedes tendrá que ofrecer algo más que solo palabras en ese preciso instante. El terror se apoderó de ellos, y el verdadero juego ya había comenzado. ¿Cuál sería el sacrificio más oscuro que estarían dispuestos a enfrentar por la libertad? Con un silencio ensordecedor, Fernando miró a sus amigos, buscando una chispa de alivio en sus rostros, pero lo único que encontró fue el reflejo del mismo terror que lo consumía. El aire en la habitación se tornó pesado, cada respiración era una lucha mientras la risa del niño se desvanecía en sus oídos, como eco lejanos en un túnel oscuro. ¿Qué significa eso?, murmuró Luis, su voz temblorosa. La pregunta flotó en el aire, pesada como un trueno en la distancia. Un frío helado recorrió su espalda y trajo consigo la imagen de aquello que más temían. No podía imaginar que lo que tendrían que sacrificar podría ser algo tan íntimo. Es un juego, murmuró María, intentando convencer a todos de que sus palabras tenían algún sentido. No deben llevarlo demasiado lejos. Puede que solo busque asustarnos. Pero sus propios ojos no podían ocultar la inquietud, el miedo persistente que burbujeaba bajo su piel. Sin embargo, Fernando sabía que cada segundo que pasaban dudando fortalecía la oscuridad que acechaba en el espejo. Un destello de luz brotó de sus fragmentos, iluminando los rostros angustiados de sus amigos. Escuchen, exclamó, alzando la voz. No podemos permitir que este niño decida nuestro destino. Si debemos hablar de nuestros miedos, hagámoslo. Pero también debemos defendernos de su burla. No podemos dejar que nos convierta en sus marionetas. Sus palabras resonaron en el aire como un desafío. Si no hacemos esto juntos, si uno de nosotros se queda atrás, perderemos a todos. No podemos permitir que eso suceda, añadió Fernando, levantando la antorcha con determinación. Luis tragó saliva, y una idea inquietante pasó por su mente. ¿Pero qué tal si el sacrificio es lo que somos? Nuestras memorias podrían devorarnos. Sus ojos arden con la emoción de sus pensamientos. Tal vez el niño quiere que las cosas más dolorosas salgan a la superficie, como un veneno que necesita ser expulsado. María observó a Luis, sintiendo el peso de su declaración. Está sugiriendo que le contemos nuestros secretos más oscuros. Eso puede destruirnos. Es un riesgo, dijo Fernando con firmeza. Su mirada se encontró con la de María. Pero todo lo que hemos mantenido guardado podría ser la clave. Debemos arriesgarnos por el vaquero, por ese niño. Me atrevo a decir que el vaquero también fue atrapado por algo que nunca pudo decir. El niño reapareció al fondo de la habitación, sus ojos brillando como dos pequeñas antorchas. ¿Ya hicieron su elección?, preguntó, burlón, mezclando su voz con el eco de la risa que aún jugaba en los rincones. ¿Qué están dispuestos a compartir? Este es un juego de revelaciones. Fernando sintió un escalofrío recorrer la sala, su propia voz pulsando en su mente. ¿Qué sería capaz de revelar? Temores, secretos, remordimientos, todos ellos llevaban sus propias cargas, trozos de dolor que solo ellos conocían. No puedo hacerlo, gritó María, agachando la cabeza, asustada por lo que podría salir a relucir. La presión aumentaba y la sombra del niño se acercaba, como un depredador esperando su presa. Tienes que enfrentarte a ello, María. No podemos permitir que controle esto, gritó Luis, tratando de alentarla. Aunque su propia voz temblaba, Fernando entendía que el niño no solo buscaba diversión, sino que estaba sembrando semillas de angustia en sus corazones. Elige lo que te duele más y compártelo, María. La salvación del vaquero depende de nuestra valentía, instó, sintiendo que la urgencia crecía en cada palabra. El brillo del espejo se intensificó y comenzó a girar, mostrando imágenes fragmentadas de sus pasados. Sombras resplandecían en sus memorias, como espectros listos para cobrar venganza. El vaquero se dibujaba silencioso y distante, un espectador impotente de su dolor. La risa del niño se convirtió en un eco resplandeciente. ¿Quién será el primero en ofrecer lo que guarda su corazón? Vamos, suelten esas cadenas de miedo. Fernando sintió el sudor en su frente, su corazón latiendo con furia. En ese instante, entre los fragmentos del dolor, supo que debía ser él. Yo empezaré. Compartiré mi peor miedo. Sus palabras resonaron, vibrando en la oscuridad. Sería suficiente para quebrar el ciclo. Mientras el espejo seguía girando y la luz se intensificaba, la urgencia apremiaba en sus corazones. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? Pero justo antes de que pudiera hablar, el niño dejó escapar una risa aún más oscura. Demasiado tarde, ya elegí yo.
Sudor frío recorrió la espalda de Fernando. Esa era solo una prueba de lo que les aguardaba. Ahora el verdadero juego estaba a punto de comenzar. ¿Cuáles serían las consecuencias de sus elecciones? ¿Estaban realmente preparados para enfrentar las sombras de su propia alma? La habitación temblaba como si el propio aire la desesperara, y la risa del niño resonaba en cada rincón, arrastrando consigo la esperanza y dejando solo la inquietud. El espejo, un portal diabólico que reflejaba lo que nunca debió ser visto, comenzó a calar más profundo en sus almas. Ya no solo eran secretos, eran piezas de ellos mismos, partes que habían estado ocultas mientras el niño se reía en la penumbra. ¿Qué has elegido?, preguntó Luis, su voz un hilo tembloroso, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. La tensión crecía, un aire denso que parecía pulsar con cada respiración. Fernando estaba en pie, su corazón latiendo con un eco que parecía de otro mundo. El niño dio un paso hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. He elegido algo que los hará mirar dentro de ustedes mismos. Algo que ni siquiera pueden imaginar. Sus ojos parecían chispas, y a Fernando le invadió un olor a quemado, como si algo estuviera a punto de estallar. ¿Qué va a pasar?, preguntó María, encadenando su mirada entre el niño y el espejo, el terror reflejado en su rostro. Ella estaba atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de entender. Lo que comparten será la llave o su condena, contestó el niño con un tono vacío, como si la vida y la muerte estuviesen en la misma línea del juego. Un secreto por un secreto. Eso es lo que deseo. Pero cuidado, porque mientras más revelan, más profundo será el sacrificio. Fernando miró a sus amigos, sabía que no había vuelta atrás. Miró el espejo, y lo que vio allí lo llenó de nostalgia y horror a la vez. Una imagen de su infancia, su madre a punto de irse mientras él lloraba. La culpa lo oprimió. Una memoria que pensaba haber enterrado. No. No podemos, balbuceó Luis, el sudor resbalando por su frente. Este niño no es real. Solo es una ilusión. No vamos a sucumbir a esto. ¿Y si sí lo es?, replicó Fernando, su voz firme, aunque su interior estaba hecho trizas. ¿Y si es la única forma de quitarnos este peso? Sin más tiempo para reflexionar, Fernando dio el paso. Yo compartiré. Lo que viví esa noche, el fuego en la casa, no pude hacer nada. Y eso me persigue. Nunca pude salvar a mi madre. Ese es mi miedo. El tiempo se detuvo. Las paredes parecieron encogerse, y el espejo retumbó con visiones distorsionadas de llamas devorando aquellas memorias. El niño, excitado, saltó hacia él, perfecto. Uno ha mostrado su vulnerabilidad. Ahora, el siguiente. María sintió como su corazón se elevaba en su pecho, pero la realidad la ancló a la tierra. No sé si puedo, no sé si quiero, murmuró, la voz atrapada en su garganta. Luis la tomó de los brazos. Tienes que hacerlo, María. De la misma forma en que él lo hizo, debemos enfrentar esto. Juntos, la mirada del niño desbordaba impaciencia. Si nadie más habla, su valiente amigo perderá el juego. El sacrificio ya ha sido hecho. Tu historia ya está en el aire, y el lamento no tendrá fin. Ve, ¿qué más tienes escondido? Con cada palabra del niño, la atmósfera se volvía más densa, aplastante. María luchaba contra el yugo de su propio dolor, pero al ver el rostro de Fernando, angustiado y decidido, algo comenzó a gritar su resistencia. Yo he escondido algo peor que eso. La voz de María ahora era un susurro, pero todos podían oírla. Nunca le conté a nadie que, cuando mi hermana se perdió en el lago, fui yo quien la empujó a que se adentrara. Quería quedarme con el juego para mí. En el instante en que esas palabras dejaron su boca, el espejo brilló y una ola de energía lanzó a todos hacia atrás, en un espectáculo de luz y sombras grotescas. Las risas del niño eran como cristales rotos, brillando en una terrible danza. Me gusta este juego, gritó el niño, como si al fin disfrutara del espectáculo. Pero el juego no ha terminado. Para poder salir, deben sacrificarse más. Fernando sintió una mezcla de desesperación y determinación. ¿Cuánto más compartirían antes de que el espejo de sus almas se rompiera en 1000 pedazos? Siguiente, exigió el niño, y la tensión se apoderó del aire. Las sombras giraban a su alrededor, riendo mientras la verdad brotaba de los corazones en la oscura sala. ¿Quién sería el siguiente en sacrificar algo que no deseaba revelar? Y, lo más importante, ¿qué parte de ellos mismos estaba dispuesto a perder para salvar al vaquero y a sí mismos? La risa resonaba en sus mentes mientras se preparaban para el siguiente revelador pasaje. ¿Podrían enfrentarse a sus propios demonios sin sucumbir a ellos? Sin previo aviso, el espejo empezó a vibrar.
Las imágenes dentro de él comenzaron a retorcerse como sombras luchando por liberarse de una prisión invisible. Fernando sintió que el aire se volvía más frío. El niño, con su sonrisa perturbadora, se acercó lentamente a Luis, como un depredador al acecho. Vamos, amigo, es tu turno, dijo el niño con tono juguetón, como si disfrutara la angustia palpable que llenaba la habitación. Luis, paralizado, miraba entre el espejo y el niño, su mente dando vueltas, atrapado en un ciclo de negación y miedo. Sus recuerdos empezaron a fluir, pero no podía centrarse, estaba atrapado en la culpa de no haber estado a la altura, de no haber protegido a sus amigos. Se pasaba la mano por el pelo, intentando despejar su mente de la tormenta interna. ¿Por qué no eliges otro? Cualquiera menos yo, por favor. Gritó, llenando la sala con su desesperación. Eso no es parte del juego, Luis. Lo que elijo es lo que veo en ti, respondió el niño, su voz ahora un susurro helado. Tu historia está llena de sombras que temen salir a la luz. Fernando se acercó un paso más, como si intentar conectar a través del horror que lo rodeaba pudiera ayudar. Luis, por favor, si compartes, tal vez podamos salir de esto. Es una carga, pero es más pesada cargarla solo. La mirada de Luis se endureció. ¿Y si no es así, Fernando? ¿Y si al abrir la puerta solo les damos más poder a sus demonios? El niño sonrió aún más. ¿Temes perder lo que nunca tuviste? Es simple, un secreto por un secreto. El sacrificio es lo que vale. El espejo no mintió, solo revela lo que cada uno es. Luis cerró los ojos. En su mente comenzaron a surgir imágenes de aquellos días oscuros. Recuerdos de su padre, de los días en que los gritos llenaban el aire y él, paralizado, se negaba a intervenir. Las peleas, la violencia que creció a su alrededor, dejándole cicatrices invisibles. La voz del niño lo atrapó. ¿Qué más escondes? ¿Que dejó una huella en tu alma? Tu silencio es más pesado que sus gritos. No quiero. No quiero hablar, respondió Luis, ya al borde de las lágrimas. Pero las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera contenerlas. Yo no hice nada cuando ellos pelearon. Cuando mi madre cayó jugué al héroe mientras el conflicto se comía nuestra familia. Tenía que haber hecho algo. El espejo se iluminó con un destello repentino, como si le diera un nuevo poder a sus palabras. Las visiones del pasado cobraron vida, la habitación se transformó en la cocina desgastada por las peleas, y los ecos de los gritos resonaron con una fuerza implacable. El niño se retorció principalmente en deleite, disfrutando de ese espectáculo de dolor. Eso es, Luis. Sigue. Esto es justo lo que esperaba. La intensidad aumentó y los ojos del niño resplandecían como dos brasas. ¿Qué más? Pero fue Fernando quien habló esta vez. Luis, si no compartimos, vamos a perderlo todo. No hay esperanza si seguimos ocultando lo que somos. Las palabras resonaron con claridad, pero en el fondo de su corazón, el miedo seguía siendo un monstruo voraz. Ese es todo lo que soy, dijo Luis con un hilo de voz. ¿Cómo podría salir de esto después de todo lo que he hecho? El niño se inclinó hacia él. Al hacerlo, te liberarás. Este juego está diseñado para que descubran que el verdadero horror se escondía en ustedes mismos todo este tiempo. Luis respiró profundamente, sabiendo que al hablar, no solo traería alivio, sino que revelaría una pieza más del rompecabezas que fue su vida. Su cuerpo temblaba, y en ese instante, todo cambió. Está bien, aquí va, dijo en voz baja, y el espejo brilló, absorbiendo su dolor y sus recuerdos, pero su confesión rápidamente tomó un cariz inesperado. Un temblor recorrió el suelo y los muros comenzaron a vibrar con fuerza, como un monstruo despertando. No. No deberías haberlo dicho tan rápido, advirtió el niño, su voz ahora llena de terror. El juego acaba de volverse mucho más complicado. Fernando miró a Luis, y un profundo miedo germinó en su pecho. ¿Qué otra oscuridad habían desatado? ¿Cuáles serían las consecuencias de aquellos secretos frágiles? La risa del niño se convirtió en un grito ensordecedor. Algo se movía dentro del espejo, y la habitación parecía querer tragarlos a todos empleados en un caos. Ahora todo se revela. Más sacrificios. Más revelaciones. Algo se aproxima, murmuró María, su mirada fija en el espejo, los temores saliendo de su propio corazón. ¿Qué vamos a hacer? Mientras el ambiente se oscurecía aún más, un nuevo destello cortó la penumbra. No solo sus pasados estaban en juego, sino algo aún más aterrador. Un nuevo secreto se cernía sobre ellos, y la risa del niño resonaba en sus oídos, cada vez más fuerte, como un eco lejano que los invitaba a un abismo del que no podían escapar. ¿Están listos para lo que viene? Murmuró el niño, extendiendo su mano hacia el espejo. Se revelaba ante ellos una dimensión aún más oscura, mientras una sombra se escabullía,
preparándose para reclamar lo que era suyo para desatar el verdadero juego. El espejo explodió en un despliegue de luces, iluminando la habitación con un resplandor frío, casi espectral. Las paredes crujieron como si el hogar mismo estuviera quejándose al ser expuesto a la oscuridad que se acumulaba en el aire. Fernando y María se aferraron el uno al otro, mientras Luis, con la mirada vacía, parecía perdido en un abismo de recuerdos y arrepentimiento. De pronto, el niño dejó escapar una risa retumbante, la cual cortó el ambiente tenso como un cuchillo afilado. El juego ha comenzado, mis pequeños amigos. ¿No es emocionante? El espejo no miente, solo muestra lo que realmente son. No, no es un juego, murmuró Fernando, su voz apenas un susurro lleno de pánico. Un sudor frío le humedecía la frente mientras miraba los contornos oscuros formándose en el espejo. ¿Qué has hecho, Luis? Se suponía que al abrirme, al confesarte, liberaría mis demonios, dijo Luis, su voz temblando. Pero ahora creo que hemos soltado algo más grande. Algo que nunca estaba destinado a salir. Luis miró nuevamente el espejo, donde las sombras comenzaban a cobrar forma. Un rostro retorcido apareció momentáneamente, su mueca dibujada entre la risa y el llanto. Una figura oscura, cubierta de un manto que absorba la luz, se dejó ver por un instante antes de desvanecerse nuevamente. Las paredes empezaron a horadar, y las luces titilaron, como si la misma casa intentara desvanecerse ante la revelación de las horribles verdades que habían sido desatadas. Fernando sintió un temblor en sus pies. El suelo no parecía ser más que un eco de su propio miedo. No. Esto no es lo que queríamos, gritó María, ahora con la voz desgarrándose. Debemos cerrar esto, detenerlo. El niño alzó una ceja, su sonrisa aún jugaba en su rostro. ¿Y cómo lo harían? Este espejo es su espejo, lo que han guardado aquí adentro es parte de ustedes. Dio un paso hacia el espejo, su mirada fija en las sombras que se agolpaban tras el cristal. ¿Acaso no están listos para asumir las consecuencias? No puedo ser yo, se quejaba Luis, su voz consumida por la culpa. Tienes que dejarlo salir. Si no, nunca podrás escapar de él, insistió Fernando, sintiendo que un apretón en su pecho lo mantenía cautivo. Era un dilema aterrador, abrir el corazón y enfrentar el dolor o arriesgar todo al silencio y la sombra. Justo cuando parecía que el caos alcanzaría su clímax, una risa burlona emergió del espejo, un eco que parecía consumir todo a su alrededor. La imagen del niño se desvaneció, dejando en su lugar una vasta oscuridad y susurros que parecían llamar. María, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia Luis. Lo que hemos guardado no puede ser más aterrador que lo que ese espejo tiene preparado para nosotros. Luis, sintiendo el empujón de sus amigos, respiró hondo. Pero si lo hago, ¿qué pasará con nosotros? Puede que encontremos la esperanza en medio de este horror, sugirió Fernando, con la voz entrecortada. O tal vez, solo más secreto. Pero no podemos permanecer aquí. De repente, una onda expansiva de energía oscura emanó del espejo, arremetiendo contra ellos como un viento incontrolable. Las sombras comenzaron a retorcerse, levantando el ambiente mientras luces y ecos de sus propios miedos bailaban a su alrededor. Hagan su elección, gritó el niño, ahora como un eco distante, mientras los agujeros oscuros en el espejo se abrían a un abismo sin fondo. Luis. María gritó, mientras el viento los empujaba. Elige ahora. La lucha se intensificó con cada segundo que pasaba. Con el eco de su determinación resonando por la fusión de secretos, Luis tomó una decisión. Pero en el instante en que alzó la voz y se preparó para enfrentar sus demonios, un trueno desgarrador estalló en el aire. No lo harás. No te dejaré ir tan fácilmente. El niño gritó, y el espejo retumbó y brilló con una fuerza aterradora. La habitación se fragmentó, como si desafiaran la ruptura del tiempo y la realidad. La libertad se acercaba, pero al mismo tiempo, la privación y la sombra parecían ansiosas por devorarlos. La pregunta flotó en el aire, ¿podrían realmente enfrentarse a la oscuridad que habían liberado? ¿O se perderían en el abismo que una vez había sido su refugio? Responde, clamó Fernando con desesperación, mientras la memoria del niño seguía resonando, cada vez más fuerte, llenando la sala con eco de sombras. Algo terrible se acercaba, y con un último estallido de luz, el espejo comenzó a cerrarse lentamente, dejándolos con un solo hilo de tiempo para decidir, ¿se enfrentarían a sus secretos o los dejarían devorarles por siempre? Luis sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El espejo, con su luz tenue y amenazadora, parecía tragarse toda esperanza. A su alrededor, el aire se sentía cargado, pesado, como si cada secreto que habían guardado estuviese presionando hacia afuera, ansioso por liberarse. Sus amigos lo miraban con ojos llenos de expectativas y miedo. En ese segundo, Luis comprendió que el niño tenía razón,
enfrentar la oscuridad era el único camino. Voy a hacerlo, murmuró, la determinación floreciendo en su corazón. María le tomó la mano, su agarre fuerte y fervoroso. No estás solo. Estamos contigo, dijo con firmeza. Fernando asentía, pero su rostro mostraba una mezcla de terror y resolución. El espejo se estremeció, como si hubiera escuchado su promesa. Las sombras detrás de él comenzaron a agitarse, dibujando figuras imprecisas que danzaban al son de ecos lejanos. Luis dio un paso hacia el espejo, su corazón latiendo con fuerza. Déjame ver, gritó, mientras profundizaba su mirada en el cristal que reflejaba más que su propio rostro. En instantes, las imágenes comenzaron a formarse, mostrándole flashbacks distorsionados de su vida, viñetas de tristeza y alegría entrelazadas. Eres tú eres el problema. Una voz resonó proveniente de las sombras, transformándose en una mezcla de risas y sollozos. Luis se sintió empujado hacia su infancia, a los días llenos de risas que habían sido devorados por la culpa. La cara de su hermano, atrapada en el espejo, lo miraba con ojos de decepción. Un recuerdo olvidado resurgió, la noche en que lo había dejado caer, la pérdida que nunca había enfrentado. No puedes dejarlo en el pasado, Luis, exclamó el niño desde el fondo, sus palabras reverberando. No se trata solo de ti. Es un juego, pero no lo estás jugando bien. ¿Qué juego? Luis gritó, completamente dominado por la confusión. No entiendo. ¿Ese es el problema?, dijo el niño con una risa escalofriante. Este espejo te lo dirá todo, pero la verdad duele. ¿Estás listo para escuchar el eco de tus decisiones? Luis, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor, se detuvo. Un nudo se formó en su garganta, pero entonces una oleada de determinación lo envolvió. Sí. Estoy listo. Estoy listo para enfrentar lo que he hecho. Las sombras comenzaron a retorcerse, revelando visiones aterradoras. En un instante, Luis vio a su padre con mirada severa, la decepción taguada en su rostro. A su madre en el piso llorando, sintiendo el peso de secretos que se ocultaron por años. Y él, un niño asustado, abrazando profundos temores que nunca se atrevió a mencionar. Cada reflejo era un golpe, un recordatorio de que la verdad siempre estaba ahí, acechante. El espejo crujió, y por un momento, la luz se intensificó, iluminando las sombras con verdades ocultas. Fernando y María observaron atónitos cómo el rostro del niño se transformaba en un torrente de emociones. Sin saber cómo, comprendieron que la liberación no solo pertenecía a Luis, era su lucha también. Tómalo, Luis. Y enfrenta lo que realmente eres, gritó Fernando, mientras sostenía la mano de María con la otra, formando un lazo de apoyo inquebrantable. Luis respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el dolor se apoderara de él. Estoy aquí para enfrentarme a mi pasado. Y en ese momento decisivo, una explosión de luz burlona estalló en el espejo, un grito de liberación que resonó por toda la habitación. Las sombras se organizaron en un torbellino de voces, como si el espejo estuviese rompiendo la barrera entre su mundo y la realidad, independientemente de lo que pudiera suceder. De repente, una figura gigante emergió del espejo, su presencia llenando la habitación de una energía que hacía temblar el suelo. ¿Qué has hecho?, clamó el niño, mientras la conciencia de lo que se había desatado se cernía sobre ellos, como una tormenta. La figura oscura se agitó y la habitación se iluminó con un fulgor doloroso, dejando a María y Fernando temblando de terror. Ninguno de ustedes está preparado para lo que sé. Avecina, dijo la figura con una voz profunda, resonante. Estamos solo al inicio de esta partida, y nadie escapará de la sombra que han dejado entrar. El aire se hizo pesado nuevamente, su destino se tornó incierto. Luis comprendió que este conflicto recién comenzaba, y lo que había hecho había traído algo mucho más oscuro que ellos. La pregunta quedó flotando en la atmósfera escalofriante: ¿podrían sobrevivir a lo que habían liberado, o serían ellos mismos quienes caigan en el abismo? La risa del niño reverberó una vez más, como un presagio de lo que estaba por llegar, profundizando la inquietante oscuridad que los esperaba. La mañana llegó como un bálsamo, envolviendo el rancho con un manto de luz dorada. El aire, fresco y limpio, parecía haber barrido las sombras de la noche anterior. Fernando, María y Luis se encontraban juntos, arrodillados en el suelo, respirando con dificultad, aturdidos por los eventos recientes y la carga emocional que aún pesaba en sus corazones. ¿Estamos vivos?, murmuró María, mirando a sus amigos con ojos desmesurados. El recuerdo del niño y sus juegos macabros aún retumbaba en sus mentes. Sí, pero a un costo, respondió Fernando, sintiendo el sudor frío en su frente. Debemos enfrentar lo que hicimos. El espejo, ahora roto y cubierto de fragmentos esparcidos por el suelo, parecía un vestigio del horror que habían desatado.
Aún así, en medio de toda esa desolación, una calma había comenzado a surgir entre ellos, como si al romper aquel espejo revivieran algo que había estado encerrado por mucho tiempo. Luis, todavía con el rostro pálido, intentó sobreponerse. Lo que experimentamos no fue solo un juego. Todas nuestras verdades salieron a la luz. Y quizás eso fue lo que liberó al niño. El murmullo del viento era casi un lamento, llevando con él ecos de risas lejanas. ¿Y el vaquero?, preguntó María, su voz apenas un hilo. Escapó él también. De repente, un destello de luz iluminó los fragmentos del espejo, mostrando una imagen. Era el vaquero. Su figura ahora no era un espíritu atrapado, sino un ser que parecía formar parte de un ciclo más grande, un rayo de esperanza brillando en medio de la tormenta. «Él está libre», gritó Fernando. «Lo hemos logrado». Mientras lo decían, aquel vaquero le sonrió, un gesto que llenó el lugar con una sensación de calidez, como si las sombras largas y amenazantes comenzaran a desvanecerse. «Gracias», resonó su voz, clara y fuerte. «Gracias por enfrentar lo que nadie ha tenido el valor de enfrentar». «¿Y el niño?», preguntó Luis, con una mezcla de temor y curiosidad en sus ojos. «¿Qué pasará con él?». «Él es un eco de nuestro propio miedo», respondió el vaquero. «Mientras tengan el valor de enfrentar sus sombras, él no podrá hacerles daño». Las palabras del vaquero vibraron en el aire, haciendo que cada uno de ellos sintiera un nuevo sentido de propósito. Habían enfrentado sus miedos, y de aquel abismo oscuro habían extraído fuerza, una fortaleza renovada que ni siquiera conocían que poseían. Con el sol brillando, comenzaron a dejar atrás el rancho maldito. Cada paso que daban parecía empoderarlos, liberando cargas que llevaban desde hacía años. El desierto no era más que un camino hacia adelante. Las risas, que antes eran ecos de terror, ahora se transformaron en un canto de libertad. Cuando finalmente llegaron a la cima de una colina, miraron hacia atrás una última vez. El rancho, con sus muros derruidos, se veía pequeño desde esa altura. El niño, atrapado en su propio juego, ahora era solo un recuerdo de la noche llena de terror, y el vaquero, presente en su mente y corazones, se había convertido en parte de su valiente historia. María sonrió, sintiendo la brisa acariciar su rostro. «Lo logramos», dijo. «Hemos liberado a los que estaban atrapados e incluso a nosotros mismos. Y lo mejor es que no tenemos que hacerlo solos», añadió Fernando, girando su mirada a sus amigos. «Siempre estaremos juntos en esto». Juntos, emprendieron el camino hacia casa, dejando atrás no solo un rancho maldito, sino también el peso de sus secretos. Habían sobrevivido a la oscuridad, y aunque no podían olvidar del todo lo sucedido, ahora sabían que la verdadera fuerza reside en el apoyo mutuo y la valentía para enfrentarse a sus miedos. Nunca mirarían atrás con miedo, sino con un nuevo resplandor de esperanza, sabiendo que incluso en la oscuridad, la luz siempre puede encontrarse. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente escuche esta increíble conclusión. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para hacerlo.